en favor de todos los primeros versículos de Tito capítulo 2, para que entremos ya en la recta final de este capítulo, que a propósito este libro no trae sino 3 capítulos. Entonces Pablo le ha estado hablando a Tito, que fue la persona que él dejó en Creta, un hombre relativamente joven, podría estar rondando los 40 años, y en el primer capítulo Pablo le ha descrito el comportamiento errado en Creta de algunas personas que inclusive estaban congregándose y desviando la sana doctrina en la que habían creído por la predicación del apóstol Pablo en esa isla. Entonces, en contraste con lo que estas personas hacían, Pablo le habla directamente a Tito y le dice, básicamente lo que le está diciendo es, mientras ellos nos hablan todas esas herejías, tú debes dedicarte a hablar lo correcto. La mejor defensa frente a las falsas doctrinas es estar claro y compartir la que es correcta. Entonces, por eso él le dice a Tito, que además nos había contado que también lo había dejado allí en Creta para que estableciese ancianos en las diferentes ciudades, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces le queda muy claro a Tito cuál era su función. También le muestra cómo debe comportarse frente al pastoreo, porque Tito, según veo ahí, era el obispo de esa congregación, frente a la diversa clase de personas que allí asistían, empezando por los ancianos. Aquí ancianos se refiere a aquellos que iban a estar entre los congregados ayudando en la dirección de esas almas. Esto ya lo habíamos visto también en Primera de Timoteo, capítulo 3, y dice que los ancianos sean sobrios, voy a ir rápido, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, el ágape, sanos en la paciencia. Y aquí Pablo da un giro inesperado, porque con base en lo que en algunas cartas ya hemos leído, pareciese que la mujer estuviese excluida del liderazgo y el ministerio en una congregación, pero acá nos deja completamente claros en cuál era su posición en la participación de las damas en la instrucción que se le daba a otros en las congregaciones. Aquí ancianas no se refiere solamente a la edad o únicamente a la edad, sino a que las más avanzadas dentro de ese cuerpo local podían hacer. Les dice a ellas, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, personas que ya han abandonado el chisme, no esclavas del vino, literalmente borrachas, maestras del bien, en el sentido de que esta palabra maestras nos da a entender de que podían enseñar. Estas damas podían dentro de los congregados de una manera privada aconsejar y animar a las personas. También dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, recordándonos que no sé si llamarlo laboratorio, pero por lo menos sí el lugar donde debemos iniciar a ser ejemplo de la fe que hemos abrazado es en nuestros propios hogares. A ellas les dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, o sea que son cualidades que se desarrollan. Que a esas mujeres jóvenes también les enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, recordándonos lo que dice Proverbios 31 del 10 en adelante, con base en las lecturas que usted y yo juiciosamente hacemos a nivel personal. Buenas en cuanto a bondad, identificándose con el dolor de los demás, comprensivas,
Sujetas a sus maridos, ya hemos hablado mucho de la sujeción y desde luego nos está hablando de la sujeción en lo bueno. Aquí no estamos hablando de maridos que estén por fuera ellos de la sujeción a Cristo, así como Cristo se sujeta a Dios. Sujetas a sus maridos. Y nos dice el por qué, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Me llama mucho la atención, ustedes lo pueden observar conmigo, que si ustedes se dan cuenta, uno podría decir que Pablo está aconsejando a Tito que le aconseje a las mujeres ancianas que le ayuden a los jóvenes a tener un buen hogar, como si esa fuera la causa o el motivo final de la situación. Pero no, mire cómo que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y uno diría, claro, para que el marido esté contento, claro, para que no armen chisme en la casa del lado, claro, para que los hijos no sean... No, mire la causa por la cual esas mujeres jóvenes debían desarrollar estas cualidades aconsejadas por las mujeres ancianas. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, si uno parte de un punto incorrecto, llega a conclusiones incorrectas. Aquí el hogar debe ser administrado de una manera correcta por estas personas, pero es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, somos representantes de Dios ante un mundo que nos observa, de creyentes y de no creyentes. Luego pasa a los ancianos, ya lo hizo con los ancianos, ya lo hizo con las ancianas, ahora con los jóvenes. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote. Y entonces a estos jóvenes Pablo debía ser, le dice a Tito que él es el ejemplo. O sea, Tito está allí no para hacer un ensayo con él a ver si funciona. Tito fue colocado allí porque ya había funcionado. Era un hombre que había sido sujeto de revisión por parte del apóstol Pablo en el desarrollo de todos estos requisitos. Entonces Pablo ahora le dice a Tito, Tito, es que tú debes ser el ejemplo de los jóvenes, que ellos vean en ti realmente una persona que está contigo y que tú estás, digámosle así, compartiéndole del evangelio. Al final del tiempo tendría que decir, mira, yo lo que soy en Cristo es gracias a lo que he visto en ti. Qué tremenda coherencia debemos tener de lo uno con lo otro. Entonces por eso dice, presentándote tú en todo, no dice en el 80% y como va bien el muchacho, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces no solamente que las hable, sino que las muestre. Por ejemplo, en la enseñanza debes mostrarte íntegro, es decir, acorde, no solamente en el tenor de la doctrina, que ya de suyo se sabe, sino que él es un espejo de lo que habla. Serio, y que la palabra sea sana e irreprochable. Hablábamos de esto en que nuestra fe debe estar correctamente fundamentada. Tito tenía pues base el Antiguo Testamento que se conocía, también las enseñanzas que Pablo le estaba dando a través de esta carta, pero nosotros tenemos una mayor responsabilidad. No solamente tenemos el Antiguo, sino el Nuevo, y ya todo el Nuevo Testamento terminado. Entonces, cuando está hablando de palabra sana e irreprochable, es que si alguna persona quiere avergonzarnos en cuanto a lo que decimos, no es que, ojo con esto, no es que alguien se burle, por ejemplo, de que nosotros creamos en la resurrección, eso lo puede hacer cualquiera. Lo que Pablo está diciendo acá es que el sustento, por ejemplo, basado de la resurrección que nosotros tenemos es porque lo podemos fundamentar en lo que dice el Antiguo Testamento y ya lo podemos fundamentar en lo que dice el Nuevo. Si alguien quiere negar la resurrección, no sea porque nosotros no seamos capaces de presentarlo correctamente con unas pruebas indubitables como son las Sagradas Escrituras y nuestra propia fe, sino que esa persona sea la que se avergüence. Dice, de modo que el adversario se avergüence, porque la gran mayoría de personas que son portadoras de falsas doctrinas, por lo general el sustento que tienen de ellas es baladí, no tiene fuerza o fortaleza para sustentarla, por eso llaman falsas doctrinas. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
Les había dicho que dejáramos hasta ahí, porque lo que sigue a continuación, como nosotros tenemos 2000 años de distancia de este texto, hoy, desde luego, hay relaciones entre empleados y empleadores, pero la relación a la que Pablo se está refiriendo acá no es esa. La podemos homologar y podemos decir, de acá se pueden sacar algunos principios, claro, de conducta entre empleadores creyentes y empleados creyentes, que es el caso como tal. Pero en aquella época existía la cosa más oscura y vil en cuanto a relación entre dos seres humanos, y era la esclavitud, a tal punto que el esclavo era objeto, era como una cosa, sí, un ser humano que respira, habla y tiene razón, pero en cuanto a los derechos no tenía ninguno como persona, era propiedad del amo. Entonces, el Evangelio penetra de tal forma en la humanidad que no importa la condición en que encuentre al que se convierte, le devuelve su dignidad y lo coloca en una posición de hijo e hija de Dios. Al colocarlo en una posición de hijo e hija de Dios, nada tiene que ver ya con el cartón que le coloca el sistema del mundo a uno. Por ejemplo, en este caso, el mundo había dicho, el sistema del mundo y su príncipe, que se llama Satanás, y todo su engranaje, había dicho: algunos seres humanos son esclavos, cosas, propiedad de, y otros son amos y amas, dueñas de esos seres humanos. No, recordemos que el Señor Jesús dijo: lo mío nada tiene que ver con este sistema del mundo, el príncipe de este siglo nada tiene que reclamar en mí. Él viene a establecer el reino de Dios y su justicia, pero nosotros que somos creyentes tenemos la particularidad de pertenecer al reino de Dios y su justicia, pero también nos damos cuenta de que el sistema del mundo sigue vigente, porque habrá un momento en que tiene su completa cancelación. Pero mientras tanto, a nosotros se nos exige, ya como convertidos, estar bajo los principios del reino de Dios y su justicia, sin, permítame usar la expresión, importar la condición en la que estemos aún catalogados en el sistema del mundo. Me explico. Cuando Pablo dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, comillas, Pablo nos va a mostrar también que el evangelio puede llegar al esclavo y al amo. Bien, y una vez el evangelio llega al esclavo y al amo, ellos deben ya regirse, aunque sigan en esa condición del mundo, pero deben estar bajo los principios del reino. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Tito, quiero que nos imaginemos esto en nuestra mente. Tito está al frente de una congregación, no pensemos tanto como en el edificio, sino una serie de congregados. Bajo su pastoreo hay personas que en ese momento son esclavas y que en ese momento son amos, pero tienen algo en común. ¿Son qué? Creyentes, han creído. La situación secular sigue, pero la situación de reino me lleva a un comportamiento extraordinario. Entonces dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, y les da varias pautas. Esta relación entre creyentes, llevémosla, desde luego puedes estarte imaginando: bueno, yo soy un empleador cristiano, creyente, o puedes estar pensando: bueno, yo soy un empleado creyente. Listo, tome de ahí lo que desee tomar, pero es que aquí va más allá inclusive de toda comprensión humana, a tal punto como mire, dentro de una congregación de aquella época, una persona que era esclava en cuanto al régimen romano podía ser, por ejemplo, el obispo de esa congregación, y en la congregación el que era amo, tal vez un recién convertido, era dirigido y pastoreado por ese esclavo, entre comillas, del sistema, pero anciano u obispo dentro de los parámetros del evangelio del reino. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Cómo llegar a respetar eso? Además, podría ser mi amo, o yo tu esclavo, o tú mi esclavo, pero en Cristo Jesús somos hermanos y somos hijos e hijas de Dios. Maravilloso. Estas cosas escapan a
la comprensión completa de una persona que no ha nacido de nuevo o de una persona que naciendo de nuevo no ha renovado su mente. Entonces Pablo le está diciendo a Tito, exhorta a los siervos, entiéndase allí esclavos, a que se sujeten a sus amos. Cuando le habla de la sujeción, estamos hablando de la sujeción en las cosas buenas y correctas. Aquí no estamos hablando de que como a mi amo se le ocurrió, por eso Pablo hace la aclaración de que son creyentes, como a mi amo se le ocurrió hacer cualquier obra de la carne, entonces yo me debo sujetar a él o a ella porque ahí me lo dice. No, entendemos que es en lo bueno, en lo agradable y en lo qué, y en lo perfecto. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Cuando habla de esta sujeción hay varias cosas que podemos pensar. En esta relación entre creyentes, el siervo, por ejemplo, no debía hablar mal a espaldas de sus amos, de los amos, que usted y yo que conocemos relaciones ahora de empleados con sus empleadores, una cosa es la cara que coloca el no nacido de nuevo delante de su amo no nacido de nuevo, y otra cosa es lo que dice de las puertas para afuera, o en sus mensajes, o en sus cosas, o la apreciación que tiene. Aún más, Pablo dice que los agraden en todo. Cuando habla de agradar en todo es que Pablo le está diciendo a ellos, ojo, tienen un amo terrenal, ese amo terrenal es creyente, pero por encima de ese amo terrenal tienen un amo que los ha comprado por precio, que es Dios. Ya vimos, por ejemplo, que Pablo, ¿por qué no vamos un momentico a Primera de Timoteo, capítulo 6? Permítame, yo hago acá una, para que tomemos las dos cosas al tiempo, no tenemos ningún afán. Aquí es más fuerte el término. Ahora, ¿por qué parece que se repitiera estos consejos? Porque recuérdenme, por ejemplo, ¿dónde estaba Timoteo? ¿Pastoreando en dónde? En Éfeso. ¿Y dónde estaba Tito? ¿Pastoreando en dónde? En Creta. Entonces a Timoteo le dice allá, todos los que estén bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Estamos hablando de esclavitud. Nuevamente, ¿recuerdan lo que Pablo le dice a Tito, que le diga a las ancianas que le enseñen a las mujeres jóvenes en sus hogares? Mire la coincidencia. En esta relación de amo-esclavo, el siervo o esclavo se debe sujetar a su amo y amplía la gama, pero sin embargo la finalidad es la misma, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Así ustedes sean esclavos en lo humano, son representantes de Dios en cuanto a lo divino. Y les dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y les agrega, y a los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos, que es lo que Pablo va a decirle a Tito ahora cuando regresemos. Porque podemos menospreciar. ¿Recuerdan ese caso de esos tres hermanos? Uno se llamaba Moisés, otro se llamaba Aarón y otra se llamaba María. Llegaron a confundir la familiaridad que tenían entre ellos, y en Números capítulo 2, si usted observa a Aarón y a María hablando pestes de Moisés, o sea que no lo respetaron. Sin embargo, Dios sancionó severamente a María con lepra por haber murmurado contra Moisés a causa de una relación que había tenido o que tenía con una dama. Cuando Dios se le aparece a Aarón y a María, les dice, ¿cómo han hablado contra mi siervo Moisés, si es el más humilde en los oficios de mi casa? Con él hablaré cara a cara. Habían confundido ellos sus lazos familiares con la función que Dios le había colocado a cumplir a Moisés, y habían irrespetado, menospreciado la que ellos tenían, porque Aarón era el sumo sacerdote, María era profetisa, y Moisés había sido nombrado también como líder y sacerdote, porque uno de los salmos dice eso acerca de Moisés. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, porque sí, Álvaro es mi hermano, pero eso no me debe dar un grado de confianza, mejor dicho, de ser confianzudo, de irrespetar lo que ese hombre es en Dios, además de que es hijo de Dios. O la relación que tú tienes con tu padre o con tu madre, o con tu hermana o con tu hermano, como fue entre Moisés, Aarón y María, porque aquí se nos está hablando es de respetar la dignidad en la que ha sido colocada esa persona.
¿Sí me hago entender? Por eso es tan delicado esto. Y Pablo nos lo muestra, guiado por el Espíritu Santo, en una relación tan fea, como es la esclavitud. Es que no puede haber una cosa peor. Y dice, y a los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. No menosprecie al que es cristiano como usted y viva pues colgado. Sino sírvanles ¿qué? ¿Qué dice? Sírvanles mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Bueno, creo que Pedro, en otra de sus cartas, no recuerdo bien en cuál, o el mismo Pablo, serían Colosenses, en fin, habla de que también sean ejemplo para los amos que no son creyentes, a ver si por su comportamiento se los ganan para Cristo. Bien, esperen, yo termino esto acá, que era solo para ilustrarlos. Volvamos a Tito. Entonces, acá la relación en Creta era entre amos creyentes y esclavos creyentes, y hace un énfasis específico. Parece que los esclavos creyentes que tenían amos creyentes en Creta no se estaban manejando bien, y habían olvidado que tanto ellos eran libertos en Cristo como sus amos eran esclavos de Cristo al momento de volverse creyentes, pero deberían tener respeto el uno por el otro. Quiero saber si me hice entender hasta ahí. Es muy importante, por eso dejamos estos versículos para esta ocasión. Que agraden en todo, que no sean respondones. Obviamente una actitud grosera y descortés. A veces usted está ante dos personas que tienen una relación laboral, que son creyentes, y la forma en cómo se responden y se tratan deja mucho que desear. No sé si aquí se refería al sí señor, sí señora, no señor, no señora, en fin, pero uno pues no tiene que tener como mucha imaginación para eso. Que no sean respondones. Otra cosa, no defraudando. Aquí está hablando del robo a pequeña escala, que como tenían acceso a todos los bienes de sus amos, entonces podían tener acceso a las alacenas, acceso a las finanzas, acceso a las comodidades de sus casas o de sus villas, porque las tenían. Entonces dice, no defraudando. Ahora les dice que sí deben hacer, sino mostrándose fieles en todo. La fidelidad acá es la lealtad en todo lo correcto, no sobra recordarlo. Y entonces vuelve y les dice, ahora como Pablo se lo dice a Timoteo, allá en el capítulo 6, le dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Qué interesante que acá vuelve a hablar del Padre como participante del plan de redención y salvación que la Trinidad ha tenido en favor de la humanidad caída. Entonces, a este esclavo, que a los ojos del mundo no es nada, Pablo le está diciendo, es que ustedes representan a su Padre Celestial, y con su conducta deben adornar la doctrina, o sea, la enseñanza que del cielo ha descendido para recordarnos cómo debe ser la relación en la tierra entre los seres humanos creyentes. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien hasta ahí, muy bien. Entonces, alguno podría decir, pero es que, ¿cómo así? Algún amo creyente podría decir, ¿cómo así que los esclavos también se salvan? Claro, si vienen de esa relación tan opaca. O el esclavo podría decir, ¿cómo? Y alguien que compró a otro como esclavo, entonces Pablo parece recordarle a los de Creta, porque la gracia, recuerden que esta palabra gracia la explicamos hasta la saciedad en Romanos, la hemos hablado en Primera de Corintios, la hablamos en Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Pedro. Entonces, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? A todos los hombres. 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo. La gracia de Dios no tiene estratos, la gracia de Dios no tiene relaciones laborales, la gracia de Dios no hace acepción de personas, realmente esa es la palabra. Entonces,
yo no puedo maltratar a alguien porque sea mi esclavo o menospreciarlo porque sea mi amo, porque resulta que ahora tenemos una relación en Cristo Jesús al habernos convertido y aceptado la salvación del Dios Padre en Cristo Jesús a través de su gracia. Por lo tanto, yo debo, ahí es donde viene la renovación del entendimiento. Miren, creo a veces se nos vuelve repetitivo y tal vez hasta fastidioso y dejamos de prestarle atención a la cosa como es. Cuando hablamos de renovar la mente, es que el sistema tal como existe en la relación de la sociedad caída está completamente marchito y no tiene ningún futuro. Al renovar la mente, yo puedo entender cosas que van inclusive más allá de mi condición personal, de mi condición local, y es entender que hay un plan glorioso de Dios para la humanidad. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, desde luego en Cristo Jesús, para salvación a toda la gente, pero también eso debe implicar un cambio. Y al ser manifestada esa gracia, esa comprensión de esa gracia, es que a veces estamos como el eunuco iba leyendo Isaías, pero no entendía lo que leía. Entonces Felipe le explica, porque Felipe le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? Y el eunuco tan lindo le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Pero entonces cuando uno entiende, se da cuenta de que ya no puedo seguir pensando de la forma en que era antes de conocer a Cristo. Cuando viene la renovación completa del entendimiento, mi conducta cambia, porque al renovar mi mente, es tan sencillo como esto. Usted y yo nacimos de papá y mamá. Nacimos pequeños. La mente vacía. La empezamos a llenar de información, de obras de la carne, obviamente porque habíamos nacido bajo pecado y cometíamos pecados, se llaman obras de la carne. Pero cuando ahora creemos en Cristo Jesús, hemos muerto a esa vieja naturaleza, pero hemos nacido, por eso se llama el nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento, hazte de cuenta que es como el nacimiento de allá. Tienes una mente toda para renovar. Ahora, ¿renovarla con qué? ¿Con el mismo sistema de pensamientos? No. Por eso es que usted y yo podemos encontrar creyentes entre nosotros que uno los ve y dice, pero si habrá nacido de nuevo, podría uno preguntarse, porque sus actitudes, pensamientos siguen siendo exactamente lo que eran antes de Cristo Jesús, pero al renovar la mente, entonces yo puedo desarrollar mi entendimiento. ¿Con qué? Pues con la lectura juiciosa de la palabra, con el congregarnos, con hablar el tema espiritual como lo estamos haciendo, con sacarle tiempo. Es que venir acá implica tiempo. Ay, es que no tengo tiempo, perdóname. Entonces, en la renovación del entendimiento, nosotros vamos realmente dedicándole el tiempo a lo que es. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y aquí viene, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, yo ya nací de nuevo, he creído en Cristo Jesús, tengo al Espíritu Santo como arras, como depósito de esa relación que ahora tengo, entonces yo debo renunciar a la impiedad. Impiedad es conducta impía, una conducta no santa, como todo lo que hacíamos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, de la palabra mundo, del sistema del mundo, el príncipe de este mundo, los argumentos de este mundo, las obras de la carne que son las de este mundo. Entonces, una vez he renunciado a eso conscientemente, realmente lo que yo cambio es de amo. Antes era esclavo ¿de quién? De la carne. Antes vivía en la carne, antes estaba bajo bajo el gobierno del príncipe de la potestad del aire, como dicen las Sagradas Escrituras. Jesús le dijo en Juan capítulo 8, creo, a los que estaban contendiendo con él, que eran escribas y fariseos, y les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. Correcto. Entonces, al cambiar de paternidad, porque ahora somos hijos de Dios por haber creído en Cristo Jesús, entonces la renuncia a los deseos mundanos, mire que Pablo no está hablando acá de una lucha por dejar eso, sino que cuando comprendo que fue que me morí y volví a nacer, y ahora mi cuerpo y mi mente deben estar dedicados a, no tengo que pasar tanto tiempo en esa tortuosa experiencia de los de Primera de Corintios,
que por no renovar su mente seguían en las cosas de la carne, hasta que Pablo quiere llevarlos al entendimiento de que por favor, ustedes se murieron a eso, no pueden seguir haciendo lo mismo. No es una lucha, sino un darme cuenta. Cuando realmente me doy cuenta, entiendo que yo no tengo que seguir luchando, ni contra el mal genio, ay no es que yo soy así, ni contra el chisme, ni contra el juzgar a los demás, porque eso lo hacía el muerto. Pero si no renuevo mi mente, siempre va a tener argumentos desde el sistema del mundo que me dicen, eso debe ser muy difícil, no es que dejar eso. De eso no se trata, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renuncia implica un aceptar algo nuevo. Dice, vivamos en este siglo. Cuando habla de este siglo, pues ya entendemos que no habla del siglo primero, hace 19 siglos, sino de el siglo como tal, de la situación de la humanidad como tal, porque miren a dónde nos va a llevar. Es que nosotros vivimos con una tremenda expectativa, dice, para que vivamos en este siglo sobria, o sea, no embriagados por las conductas de la carne, justa en nuestra relación con los demás y piadosamente, mire que aquí incluye, piadosamente la relación con Dios, justa es nuestra relación con los demás y la sobriedad tiene que ver con nosotros mismos. Nosotros tenemos una representación ante nosotros mismos, ante los demás y desde luego con Dios. Por eso dice, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Podríamos decir también, en medio de esta generación que nos ha correspondido, que vive sujeta a sus pasiones como lo estábamos todos nosotros, pero ya no. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos motiva? Viene acá, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. El asunto con la prédica consuetudinaria desde los púlpitos de las añadiduras, que es cómo comer, cómo vestir y cómo beber, cómo tener un buen matrimonio, cómo tener una buena relación con los hijos, es decir, todo para acá. Las personas vivimos dándole la espalda a la muerte, en primer lugar. Al darle la espalda a la muerte, entonces no entendemos que en Cristo Jesús ese trámite para nosotros ya está solucionado. Por lo tanto, tenemos una resurrección pendiente de que nos entreguen el nuevo cuerpo que según las Sagradas Escrituras nos ha sido preparada. Si usted combina esto con lo que vamos a hablar, por ejemplo, el próximo viernes y cuando iniciemos primera y segunda de Tesalonicenses, creo que en unos 15 días, los martes, va a tener completamente... Hombre, a mí me interesa mucho saber en qué cuerpo es que voy a resucitar. Pero por estar esclavos de las añadiduras, ¿qué nos va a interesar eso? O sea, a mí me interesa arreglar el problema con mi marido, el asunto con la empresa, la situación con esa guerra que tengo con un vecino, la enfermedad que tengo. No me dejan pensar en la resurrección, en lo que realmente es. Pero a nosotros nos ha sido dado un ancla tremenda, y es aguardando la esperanza bienaventurada. Es que nosotros no estamos manejando bien para quedarnos aquí, nosotros estamos bien en Cristo Jesús para irnos con Él. Juan capítulo 13, Jesús dijo, hombre, vea, yo me voy a ir porque voy a prepararles moradas, porque donde yo esté, quiero que ustedes estén. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿Cuál manifestación gloriosa? ¿De qué? Yo sé que ahora con todos estos misiles y todas estas cosas, la gente, inclusive los púlpitos, se han reactivado en cuanto a enseñanzas de quién es fulano, quién es sutano, quién será la bestia, quién no será la bestia, quién será el anticristo, No. Pablo, que va a tomar el tema con mucha seriedad en primera y en segunda de Tesalonicenses, recuerde lo que descubrimos nosotros al leer Apocalipsis juiciosamente. Para yo no perderme en Apocalipsis, tengo que estar muy pendiente de dónde está quién. Jesucristo, ¿cierto? Que sí aparece, ¿cierto? Entonces, cuando yo me identifico bien en el reloj de Dios, que es la actuación de Jesucristo en toda su creación, dice, y la manifestación gloriosa, ¿de quién? De nuestro gran Dios, de nuestro gran Dios. Y aquí la Escritura nos muestra que Jesús además es ¿quién? Dios. Jesús no es un tipo chévere que se manejó muy bien y unas palabras muy bonitas en un sermón del monte muy bacano y que todas las religiones reconocen unos como un profeta, otros como un buen hombre. No. Jesús es ¿quién? Dios hecho hombre. Entonces dice, pero además Jesús, como veíamos anteriormente, no resucitó de entre los muertos como hizo Lázaro, que se tuvo que volver a morir después, o como Tabita, cuando la resucita Pedro,
que sí, qué milagro tan tremendo, pero se tuvo que volver a morir. O como el hijo de aquella mujer en el Antiguo Testamento que resucitó Eliseo, pero después seguramente se tuvo que volver a morir. O como aquel hombre que una vez cayó en el sepulcro donde habían dejado los huesos de Eliseo y al tocar uno de sus huesitos resucitó, ese también se volvió a morir. Aquí estamos hablando del Señor Jesús que resucita de entre los muertos y no vuelve a ¿qué? Y no vuelve a morir. Entonces, en su primera venida vino y murió y resucitó, pero él ya está vivito y vivito y vivito y vivito y vivito siempre. Ese vivito y vivito siempre que vino la primera vez, también vendrá una ¿qué? Una segunda vez. Esa es la esperanza que usted y yo ya tenemos. Entonces dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Jesucristo, además de ser Salvador, es Dios y regresa como Dios. Con respecto a él, miren la armonía de las Escrituras. Esto lo dice Pablo a una iglesia, a unos congregados en Creta, que es lo mismo que nos dice Juan en el capítulo 5 que acabamos de leer de Apocalipsis, acerca de una de las cosas dignas que el que tiene derecho a abrir el rollo y romper sus 7 sellos ha hecho. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad, maldad, basura, etcétera. Entiéndase, para redimirnos de haber nacido bajo pecado y cometer ¿qué? Pecados. Entonces, a nosotros nos queda algo espectacular, y es que aunque estamos en este cuerpo y seguimos en esta vida, a nosotros ya nos ha sido dada la naturaleza del nuevo nacimiento. Somos nuevas ¿qué? Criaturas, y como nuevas criaturas no tenemos nada que ver ya con las viejas criaturas que éramos, y por lo tanto redimidos de eso, mientras nos llega el asunto del sepulcro y tener que esperar a Jesús si ya hemos muerto, a que Él regrese para que nos resucite, o si estamos vivos y el Señor Jesús llegara en este momento, nos halle así como estamos y nos transforme juntamente con ellos. Este resto de vida que me queda en esta forma en la que he sido encontrado, ya no lo debo ocupar en las cosas que hacía antes, sino que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. El asunto con el postergar es que nos autojustificamos y no somos muy blanditos con nuestro comportamiento, porque decimos, en la resurrección ya no tendré como todas estas tentaciones, en la resurrección ya no tendré que hacer estas otras cosas, es que como todavía estoy en este cuerpo y soy tan humano. ¿Han escuchado eso? Eso es de la mismísima religión caída, correcto, que quiere darte ánimos para que te sigas comportando como el muerto y no como el resucitado, porque dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Evidentemente para usted y para mí ya están claras las buenas obras, son las de Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo que les decía del postergar es que, cuando el Señor venga entonces seremos. No, perdóname, tú y ya no tenemos disculpa, porque ahorita que nosotros ya, ¿qué? Somos constituidos primicias por haber creído en Cristo Jesús, honoramos. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino, y hágase tu voluntad, ¿dónde? Aquí en la tierra, ¿como dónde? Como en el cielo. O sea, Dios tiene todo el derecho a exigirnos a nosotros que nos comportemos como su pueblo propio, celoso de buenas obras, desde ya, y nos va a encontrar así en su venida. Y termina Pablo diciéndole a los hermanos de Creta, esto habla, el hablar, exhorta y reprende. El exhortar es antes de incurrir en las obras de la carne, ¿cierto? Y el reprender es sacarlos de ahí para recordarles que las personas que decimos haber aceptado a Cristo Jesús, gracias a la renovación de nuestro entendimiento, ya entendemos que le pertenecemos es a Él en toda su dimensión. Y le recuerda algo a Tito, que ya se lo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, alguien lo busca por favor tal vez. Nadie te menosprecie, porque es que el tipo era un sardino de 40 años. Entonces,
Había personas más ancianas en edad y tal vez en la conversión misma que podrían decir, pues que es un pelado, no, así, dejémoslo en la banca. No, entonces, el asunto es que Pablo le dice a Tito, nadie te menosprecie, como a Timoteo le dijo, nadie tenga en poco tu juventud. Eso dice más o menos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por eso les decía que era muy importante estos últimos versículos de este capítulo 2 y por eso los dejamos para ampliarlos hoy. Quiero recordarles algo y tal vez usted lo tiene también claro. Nosotros no tenemos ningún afán. ¿Como de qué? ¿O qué? Y no estamos agotando por velocidad lo que sea necesario ver y volver a leer y leer juntos, porque es que estamos hablando de las cosas eternas ya. No estoy diciendo que no tenemos unas situaciones y obligaciones que atender, claro que sí, pero eso es temporal. Toditico lo que nos espera de ahí para afuera es temporal, completamente temporal y no es eterno. Pero debemos ser testimonio ahí, pero con base en los principios de la eternidad, y solo lo podemos hacer renovando mente, en este caso, juntos. Y de manera individual, sáquele tiempo a la lectura juiciosa del Nuevo Testamento como nos ha sido dado. Padre, gracias por este tiempo tan especial, gracias porque nos has dado la oportunidad de venir. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu hinque en nuestros corazones, en nuestras conciencias, en nuestra mente, esta bendita palabra tuya que nos limpia, nos lava y nos purifica. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, completamente convencidos de que somos ese pueblo que tú has escogido para ti, porque quieres que seamos celosos en la práctica de las buenas obras, que es la vida del Espíritu. Y ya no circular en este planeta montados en las obras de la carne, que en nada te representan para bien de parte de nosotros, aquellos que nos deseemos ser hijos e hijas tuyas. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Dios nos guarde a todos.